María José Espina, que es la directora de la Agenda del Mar. Vas a cumplir 28 años. ¡Qué grosería! Ay, bueno, hace 20 años, entonces, ¿en qué estabas? ¿Te acuerdas? Hace 20 años, no, con la agenda trabajando juiciosísimos, ya estamos en la edición de ¿qué año era ese? Octavos. Sí, como ya llegando casi al 2000. Ajá. Increíble, y se nos ¿no? pasa el tiempo haciendo Eso lo fue que en el amamos y qué 99. delicia. Total, es que son casi ya 3 décadas, es increíble, pues uno es como, uy. Oíste, pero en serio, pues que si me decís que vas a cumplir 28 años vos, yo digo, ay, sí, María tiene 28. compro la idea. Fuimos 3. Como directora de la Agenda del Mar, obviamente tienes un conocimiento grandísimo del tema del agua como recurso natural, de la importancia que tiene el agua. Y hoy que estamos celebrando el Día Mundial del Agua, decíamos que mejor invitada que María José, para que nos cuente cuál es la situación del agua en nuestro país, cómo están nuestros mares, nuestros ríos. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchas María. gracias por invitarme y qué felicidad pues oír esa noticia de 20 años, a mí me parece increíble porque yo sé lo que es esto, además porque desde el principio. Has estado con nosotros siempre. Una maravilla, Sí. súper lindo. Entonces, bueno, el Día Mundial del Agua pues es una fecha especial que puso la ONU para celebrar y como para el llamado a la atención a todas las personas sobre los temas de agua. En nuestro país la situación es súper crítica. Imagínense que hace como la Agenda del Mar, de hace como 15 años ya, nosotros sacábamos unas cifras y unos datos que uno cuando los mira como que dice, uy, no puede ser que se cumplieron antes de lo que previsto. Y es que en nuestro país así estemos llenos de agua y estemos con una cantidad de agua impresionante en todas nuestras cuencas, pero realmente hay una presión y un problema de agua muy grande. Hemos tenido años con mucha escasez, se han ido cumpliendo esas cosas y antes de tiempo. O sea, yo me acuerdo que en ese momento, según los informes y la información que teníamos publicada en la Agenda del Mar, así, en tal año pasará tal cosa. y era en 2020, Ajá. y pasó en 2015, y en 2014, donde tuvimos esa crisis tan fuerte de agua y de sequía, todos los fenómenos atmosféricos, todo lo que va pasando ahora se vuelve cada vez más extremo. Entonces, realmente el tema es bastante delicado. Y hay ciudades del mundo que ya no tienen agua. Claro, pues acuérdense lo que pasó en Sudáfrica, pero finalmente eso pasa en todo el tiempo, aunque uno no lo crea. Y uno llega a muchas comunidades que están rodeadas de agua que uno dice, wow, pues están en la mitad del Pacífico y no hay, absolutamente los niños no tienen agua, o sea, no hay servicios sanitarios, no hay saneamiento, no hay nada. Entonces la situación es súper grave y es súper triste. Además porque nosotros no podemos vivir sin agua. Claro, además porque es que, ¿cuánto crees que cuántos litros de agua se gastó tu un camisa? suéter, sí, o un los suéter. zapatos que tenemos puestos. Claro. O 1 kilo de carne, imagínense que todo tiene huella hídrica. O sea, cada cosa que tenemos, cada cosa que nos ponemos, cada cosa que hacemos, pues tiene un consumo de agua que uno nunca piensa. Entonces, por ejemplo, 1 kilo de carne son 15.000 litros de agua. 15.000. Unos zapatos, ¿Un kilo? 1 kilo. 1 kilo de carne. Unos zapatos. Unos zapatos, 8.000 litros de agua. No. Entonces son cifras que uno es como, uy, no, ¿cómo así? Es que para hacer cada una de las cosas que tenemos, todo lo que construimos, todo lo que hacemos, pues realmente tenemos consumo de agua. Y uno no cae en cuenta de eso, uno piensa que el agua llega del grifo. Sí. Ahora, eso por un lado, pero además no somos conscientes y no cuidamos la calidad del agua que tenemos. Total, la verdad es que es un tema importante, pues aquí en Medellín contamos con muy buena calidad, contamos con muy buenos servicios públicos, no tenemos ningún problema, pero como les digo, hay zonas donde uno llega. Yo conocí el año pasado en Iscuandé, una escuelita donde había 200 niños y no tenían baño, no había agua. Entonces era una cosa increíble, entonces uno dice, están rodeados de agua y no hay nada. Y eso es desforestación, minería, bueno, Consumo las malas normal. prácticas de la industria textil, alimenticia. ¿Cuáles son las principales causas de ese deterioro de la calidad y la cantidad de agua? Bueno, primero que todo la contaminación. O sea, tenemos un tema muy delicado con contaminación. Ahora el tema de residuos, de plásticos, pues vemos todo lo que está pasando en el océano y todo lo que pasa en los ríos. Es que uno va por la calle y uno ve en las alcantarillas todos los residuos y todas las cosas que finalmente eso llega pues a los ríos y al mar. Por otro lado, pues están todos los desechos de las industrias, pues también los desechos de las ciudades que empiezan a contaminar. La minería ilegal es un tema súper crítico porque hay un tema de deforestación súper grande. Entonces se empieza a arrastrar como toda la montaña porque ya no hay capa vegetal, no hay árboles que son como la esponjita. Entonces todo eso se empieza a deforestar, todo eso empieza a caer y empieza a llegar también a los ríos. Entonces muchas veces el problema, a veces en Colombia no es tanto el cambio climático, sino el cambio de uso del suelo, porque la minería, la ganadería y todas estas prácticas extensivas hacen que haya un problema muy delicado en nuestras cuencas, Además, sobre porque todo en la cuando cuenca del hablamos- Magdalena. Eso te iba a decir, además porque cuando estamos hablando de minería, estamos hablando también de residuos como el mercurio, que son peligrosísimos. Y la minería- obviamente. Ven, vamos a esta pausa Y el- que chiquita y Sí, volvemos sí, sí. contigo para que hablemos también qué podemos hacer, qué puede hacer cada quien para mejorar un poquito esta situación que es tan dramática. Es bastante alarmante. Ya volvemos contigo.
estábamos hablando con María José del tema de la minería, que es que aunque incluso la minería, por ejemplo, que es controlada, pues utilizan unos elementos para poder extraer el oro que obviamente no son nada amigables con el medio ambiente y que terminan contaminando ríos y demás, ¿cierto? Claro, la minería ilegal es la más delicada porque además tiene un tema de deforestación aterrador. O sea, eso es como si fuera un cáncer. Uno va pasando por esas zonas y sobrevuela toda esa zona del Cauca, es aterrador. O sea, uno como que no puede creer lo que realmente pasa con todos estos temas y el deterioro que tiene nuestro país en temas ambientales. Ahora el tema de deforestación han visto en la Amazonía que están las cifras disparadas y que es un tema muy alarmante porque finalmente los bosques y el agua van de la mano. El tema de los páramos, que es tan importante. O sea, nosotros no sabemos si aquí en Medellín el agua que consumimos viene del páramo del Mira. María, si bien estos son, digamos, sucesos que son muy grandes y que tienen, digamos, una devastación o digamos, una importancia dentro del consumo y el cuidado del agua, pues también hay un tema muy importante y creo que el granito de arena siempre hemos hablado de él y funciona. Hacerlo desde casa, pues muy seguramente puede ser que en nosotros no esté lo que esté pasando en el Amazonas, o sí, a través de marchas, haciéndonos sentir, pero de pronto en casa, ¿qué podríamos hacer para mejorar o, digamos, disminuir el impacto que está generando, digamos, estas grandes producciones? Bueno, pues es importante, o sea, lo más básico es que a uno le hace cantar, es como cantaleta, pero la verdad es hasta que que cale. Exactamente. No, hombre. Entonces, cierra la llave del agua mientras se lava los dientes, mientras se afeitan, mientras, o sea, uno a veces es la llave y uno es como, yo veo eso y soy como haciendo fuerza, pues porque estamos desperdiciando agua. Entonces, no, o sea, descongele los alimentos, no los descongele en el chorro, pues ahí en la casa, el pollo, las cosas no las descongele, sino que sáquelas antes y déjelas afuera para que se vayan descongelando, pues con el clima de manera natural. O sea, todas esas pequeñas cosas empiezan a sumar. Piense, o sea, cuando vaya a cambiar, o pues o si ya tiene los servicios sanitarios, o sea, que el inodoro sea de bajo consumo, o sea, ya hay muchas cosas que empiezan a pasar sobre las que podemos hacer hasta canillas, creo que ya las canillas, sí, claro, total, hay que en la casa no consumo. vaya a haber nada que esté Ni de chorreando goteras, agua, ni o sea, goteras. no se imaginan el consumo con una gotera. Es que es una gota, pero es 24 horas. Total, y ahora es un tema muy importante porque todo el tema de agua hace parte de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno muy importante que es el sexto, es que es el tema de agua, que el agua sea para todos. Porque finalmente, como les contaba ahora, pues nosotros somos unos privilegiados acá, pero hay muchas zonas que carecen de agua y que la verdad es que el agua se ha vuelto un elemento hasta de guerra en este momento. Claro, la guerra del agua incluso es una de esas obras como más consultadas cuando se trata justamente de este momento histórico en la humanidad. Hay países que literalmente ya las guerras se dan es por la posesión del agua, ¿no? Y el valor que tiene. Y lo otro es, por ejemplo, aquí tenemos un agua de muy buena calidad. Reutilice, lleve su termo, así también está ayudando a que no haya tanto consumo de plástico que también va contaminando el agua. Entonces también simplemente, si le toca usar la botellita de agua, rellénela y empieza a usar de termo, que todas esas pequeñas cosas van sumando. Al cocinar también, uno puede ser mucho más eficiente al cocinar y al hacer cosas que tengan una menor pues como que impliquen y que impliquen menos gasto de agua. Entonces la verdad es que todo eso suma. Y a uno, y les ha pasado el tema de que, por decir, sí, como es tan cotidiano y uno abre y tiene el agua y está el servicio y digamos a grandes cantidades, pero a ustedes no les ha pasado que cuando llegan y dicen en tales barrios se va a ir el agua de tal a tal hora. O sea, la casa se para literalmente. Claro, o sea, uno dice, no va a haber agua, y entonces, ¿quién va a cocinar, trapear, barrer, lavar baños? Y todo uno se defiende paraliza. sin la luz, o sea, Sí. un día se va la luz porque hay un arreglo, sí, listo, no uno ese día se defiende, pero el agua es vital. El agua O sea, es vital. Pero además, compromiso ese tipo de absoluto. cosas que puedes hacer tú también como usuaria y como compradora a la hora de averiguar qué tipo de ropa compras, qué tipo de moda estás usando. O sea, Claro, un tema es que la moda tiene un consumo súper alto en los temas ambientales y es muy importante empezar a pensar que a veces la moda es muy desechable. Entonces simplemente, ya no me gustó, ya pasó. Sí, este fast Finalmente, fashion es mortal porque el costo realmente es muy alto. Exacto, entonces también esa conciencia en todos los sentidos. O sea, yo pienso que uno desde que se levanta puede pensar y puede empezar a pensar que esas pequeñas acciones que hacen el día a día generan grandes cambios. Y en el agua, ni se diga. Tú ahorita mencionabas cómo, lamentablemente, pronósticos que se tenían, digamos, de situaciones muy alarmantes de agua que estaban proyectadas para el 2020, ya se habían cumplido 5 años antes. 5 años antes. ¿Cuál es el pronóstico ahora? ¿Qué es lo que puede pasar si efectivamente no tomamos conciencia y se toman políticas serias frente a la protección de este recurso?
Pues finalmente que vamos a tener escasez de agua y eso se llama como estrés hídrico, es como la palabra técnica y es como finalmente empezamos a que nos falte el agua. Yo me acuerdo que ese año fue muy impactante porque nosotros teníamos que producir la agenda del mar y la planta de cartón de Colombia, Smurfit Cartón de Colombia, no tenía agua para producir el papel. Y uno es como increíble, o sea, era como el agua del Cauca, no había agua en el río Cauca, se quedaron todos estos, en Cali hubo una escasez de agua, es más, hace poco hubo otra gran escasez y hubo un tema, pues, donde, mejor dicho, le cortaron el agua a la gente, entonces finalmente eso empieza a pasar y se empieza a volver cada vez más crudo. Y no pasa solo acá, pasa en todos los rincones del país, imagínense en la costa Caribe, donde finalmente la gente tiene que, en la Guajira, las historias de los niños que se mueren de sed, o sea, uno como que eso no lo cree, pero eso empieza a pasar cada vez más y va a ser un tema que nos va a tocar muy fuerte. Por eso todos tenemos que sumarnos. Además solo tenemos un mundo. Sí, otro planeta no conocemos. No lo conocemos. Y hacer algo. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos hoy. Felicitaciones porque ustedes desde la Agenda del Mar tienen no solamente la agenda, sino todo lo que rodea, como que ayuda a tomar conciencia, apreciar este recurso y siempre, pues las tres gracias, estar atento a todo lo que haya que comunicar en torno a esto, María. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que qué rico celebrar aquí con ustedes este Día del Agua para poder concientizar a las personas y que piensen siempre que esas pequeñas acciones generan grandes cambios. Pilas pues.